Efesios 6, verso 8. Dice así. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén, hasta ahí. Eh, el Señor a nosotros nos da los argumentos necesarios para vivir una vida abundante en Cristo, una vida que nos lleve al disfrute, que nos lleve a la plenitud, que nos lleve a una perfección en esta tierra. Y no hay otra manera de encontrar esta forma de vida de éxito que ser dirigidos por la palabra de Dios, ser orientados por ella. Allí están en la palabra las directrices que nosotros como creyentes estamos en el deber de saberlas y están en la palabra. No hay forma de gozar de una vida plena si no es únicamente por medio de la instrucción de la palabra de Dios, del conocimiento de ella misma, porque Dios tiene un deseo para nosotros, tiene un deseo grande y ese deseo es el bien para nosotros. Y ese bien es para disfrutarlo, ese bien es para que nosotros tengamos esta vida cristiana segura, esta vida cristiana donde en medio de toda esta revolución, ¿vea?, del mundo, del diablo mismo, de intriga, su pueblo no viva esas dimensiones, sino que viva las dimensiones que Dios preparó por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió para que nosotros viviéramos. Ese sacrificio es como quien dice, yo hice tanto hasta la muerte para que ustedes disfruten. Esto es como que aquel padre de familia dice, yo me sacrifiqué, no pasé de la misma ropa con tal de que estudiaras, te mejoraras. Hay padres que le expresan a uno eso. Me desvelé, me sacrifiqué en no tener muchas cosas con tal de que tu vida, le dice al padre al hijo, sea mejor. Pues Dios lo mismo ha hecho como padre, darnos a su hijo en sacrificio vivo, santo y agradable, en una muerte de cruz, un sufrimiento, con tal de que nosotros tuviéramos vida y encontráramos el bien en esa vida. Entonces,
El apóstol le recalca aquí, dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, que hiciere, de hacer algo para recibir ese bien. Y Dios quiere que tengamos ese gozo pleno. Alguien podría preguntarme y decirme, hermano, pero en esta vida hay sufrimientos, hay momentos difíciles, hay pruebas que muchas veces nos hacen sufrir. Y alguien puede argumentar ese tipo y podría decirle que tienen razón. Pero eso, sufrimiento y eso duro de la vida, mi respuesta sería es que tiene una causa y es el pecado. Y por el pecado es que hay eso en este mundo. Seamos creyentes o no, por el pecado hay enfermedades, hay muerte misma, ¿verdad? Pero ese pecado que el Señor ya lo perdonó en nosotros, no impide que nosotros podamos sentir tal vez la presión de los sufrimientos de la vida, no impide eso. Pero el Señor para eso está, para que nosotros enfrentemos las dificultades no como el mundo las enfrenta. La Biblia dice, mi yugo es ligero. Cuando estamos en Dios, nosotros vemos las cosas de otra manera. Nosotros podemos estar en los mismos sufrimientos del mundo, pero por la revelación de Jesucristo, por medio de su palabra, nosotros enfrentamos las situaciones como dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libre el Señor, para que testifique que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso. En nosotros están las luchas, pero para testificar que Dios todavía está en su trono a pesar de las luchas que tengamos. Entonces el Señor a nosotros nos dice, nos exhorta a que hagamos el bien. Y la Escritura tiene los lineamientos para que nosotros hagamos el bien conforme a la voluntad de Dios para recibir el bien del Señor. Fíjese que dicen que la plenitud de ser cristiano es ser humilde. Sí, es cierto. Esa es una de las plenitudes, ¿verdad? Dios dice que atiende al humilde. Otros dicen que la bendición del creyente es que tiene paz. Y también no lo dudo. Paciencia. Y muchos frutos del Espíritu que están escritos en la palabra. Pero esta palabra de Dios para el creyente es como la constitución política, que para vivir en esta ciudadanía cristiana hay que obedecer todo lo que Dios ha dejado en su palabra. Y esa es la plenitud del creyente, que debe de someterse a la palabra, le guste o no.
Y allí es donde nosotros tenemos que hacer ese bien, someternos a lo que el Señor nos dice. Y Dios da muchos lineamientos en su palabra donde nos dice, vea, un ejemplo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué hace el creyente? ¿Cuál es el bien que va a hacer el creyente en este ejemplo? El creyente que va a hacer es, el creyente en este ejemplo es obedecer a lo que dice. Y dice, no me debo de enojar porque Dios me está diciendo que no lo haga. Aunque yo desee romper lo que quiera, no lo debo de hacer. Ese es el bien, un sometimiento a lo que Dios nos dice que hagamos, aunque no nos guste, aunque no vaya con nuestro carácter, con lo que uno cree que es correcto. ¿Verdad? Entonces ese es uno, sí la Biblia está llena de lineamientos que cumplir. ¿Verdad? A algunos les dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y el hombre mundano dice, es que eso es lo más difícil. Si es que las mujeres son aquí, es lo más bello. Pero Dios dice, no la desees. Y tienes que hacer muchas cosas para que no la desees. Primero evítalas, no vuelvas ni a ver, huye. Ese es hacer el bien. Y a eso es lo que se le llama sometimiento a los decretos de Dios. Y hay muchos, ¿verdad? Como los 10 mandamientos, ahí están. Y sé que para la naturaleza nuestra, humana, no es fácil obedecer a tales principios porque nuestra naturaleza es caída. Pero el Señor nos dijo en su palabra, miren, pero ustedes propónganse hacer el bien, que yo no los voy a dejar huérfanos. Porque cuando tú empiezas a hacer el bien, aunque te cueste, allí estará el Espíritu Santo empujándote a cumplir ese bien. No vas a estar solo. Él mismo lo dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces ese bien es el que Dios nos manda aquí en la palabra. A someternos aunque no nos guste. ¿Ya? Dice que amemos a nuestros enemigos. Eso, eso es trago que cuesta digerirlo. Pero cuando empezamos a hacerlo, aunque no querramos, estamos haciendo ese bien que aquí dice la Biblia. Dice, el bien que cada uno hiciere, sabiendo que del Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Ser cristiano no es ir a la iglesia, no es cantar bonito, ni hablar bonito, ni predicar bonito, ni conocer las profundidades de la Biblia. Ser cristiano, según esta palabra, es someternos al Señor, nos guste o no. Una vez le dice, ¿verdad? Cuando Sara no podía tener hijos, le dice a Abraham, mira, yo no te puedo dar hijos, ya soy una mujer de 90 años. Así es que quédate con la muchacha, la sirvienta, y que ella te lo dé. Y Abraham aceptó porque ella se lo propuso.
Ahí la Sara no había aprendido a esperar en lo que Dios había prometido. Se apresuró, ¿verdad? Pero bien, ese es otro mensaje. Y cuando nace Ismael, Agar, la Sara se pone histérica de convivir con ellos y manda que los eche, que se vayan de ahí. Porque la Agar pues se había sentido privilegiada porque era la que le daba hijos a Abraham y bueno, y se lo sacan. Ya me imagino aquel carácter de la Agar, ¿verdad? Que señora esta nos sacó y no se lo voy a perdonar nunca. Pero viene el Señor y le dice a la Agar, cuando ella iba, ya la había sacado de donde vivían, le dice el Señor, regrésate y sométete a tu ama. Ya voy a terminar, no se duerman. Sométete a tu ama. Ese es el bien que le estaba pidiendo a Agar. Someterse a ella. Aunque no quisiera, lo hizo. Entonces, el hacer el bien no es andar dándole a los pobres, no es andar, ay, yo le voy a hacer un favor. No, esos son favores, beneficios. El bien para Dios es hacer lo que muchas veces nos cuesta hacer como humanos. Ese es el mejor bien que existe, hacer lo que a veces no nos gusta. Dejar el pedazo de pastel más pequeño para nosotros y darle el más grande al prójimo. Todos queremos el pastel más grande. Pero dice, bueno, se lo tengo que dar el más grande y yo me quedo con el pequeño. ¿Qué? Entonces, ese es el bien que nos manda Dios a hacer. Y ese es el, el privilegio, voy a decirlo, que Dios quiere que tengamos más grande, que someternos a Él. Y cuando así hacemos, aunque nos cueste, aunque no queramos, aunque por la Biblia dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Imagínense que le dice Dios, si alguien te ofende, tú tienes que ir a pedirle perdón al que te ofendió. En el mundo dice yo, ¿por qué? Si ese fue... Pero Dios nos manda a hacer algo que no queremos hacer. Generalmente nos manda a hacer algo que no queremos hacer. Y a eso es lo que Dios le llama el bien. Yo les digo a ustedes, ante tanta injusticia, yo no me quisiera quedar callado, yo me quisiera defender, yo quisiera decir, pero Dios me dice, este bien que vas a hacer es que guárdate, mejor bendice. Pero es que yo no puedo. Ese es el bien que vas a hacer, someterse a lo que Dios quiere que hagamos. Va muchas veces en contra de nosotros, en contra de nuestra voluntad. Y entre más difícil sea, ¿verdad? Sí, es el bien que nosotros le hacemos al Señor. Y hay muchas cosas más que ustedes saben que dice, ay, porque soy cristiano, yo voy a hacer esto y aunque no me guste. Ese es el bien, aunque no nos guste. Entonces dice aquí, cuando hagamos eso es cuando vamos a recibir el bien del Señor. La Biblia dice, sométase cada uno a las autoridades. Así que este gobierno, sométase. A los hombres les manda, amen a sus esposas, sométanse a amarlas.
A la mujer le dice, sométase a su esposo. Cosas que son el bien que Dios quiere que hagamos. Y en esa vida, y ese es el remedio que Dios ha dejado para que nosotros gocemos esta vida cristiana. Gocemos de los beneficios de esta vida cristiana haciendo el bien que Dios quiere que hagamos, que para nosotros no es bien, no nos gusta, no queremos. No queremos perdonar, queremos reventar, queremos decir... Entonces dice Dios, este es el bien que te pido que hagas. Y ahí es donde entra el bien del Señor para nosotros. ¿Cuál es el bien del Señor para nosotros? Pues el gozo, la paz, la salud, la sabiduría y el que todo a nosotros, como que la vida cristiana nos da esa amplitud de tener victoria. El Señor dijo que íbamos a ser más que victoriosos. Y ese es el bien que Dios le va a dar al creyente que haga su bien. Y esto es lo que Pablo dice, y porque aquí en estos capítulos, en el 5, en el 6, dice sométase, ¿verdad? Sed pues imitadores, ¿verdad? No hagan esto, sométanse a sus esposos, ¿verdad? No provoquéis a ir a tus hijos. Son cosas que dicen, no hagas esto, hagas esto. A veces nos cuesta, pero ese es el bien que Dios nos pide hacer. A Agar Dios le dijo, regrésate de donde tu ama y sométete a ella. Sométete es aunque no te guste. Como que Dios le dice, haceme ese bien. Y yo creo que alguna vez, ¿verdad? Le dicen ustedes a los hijos, mira, ¿quieres agradarme a mí? Arregla esto, hombre. Ese es el bien que Dios nos pide que hagamos. Algo que a Él le agrada que nosotros estemos haciendo. Y aunque no nos guste. A veces nosotros le decimos, ordene, y la niña no quiere hacerlo. Y ese es el bien, ¿verdad? Que ella vaya pues y lo está recogiendo. Y entonces nosotros que está obedeciendo ese bien que le hemos pedido, aunque esté en contra de ella hacerlo. Entonces aquí dice, y el que haga ese bien, ese recibirá del Señor el bien, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, ese mismo bien. Y ese bien que Dios nos quiere dar a nosotros es el disfrute de la vida cristiana. Es la plenitud de vida. Es el ser creyentes de gozo, de victoria. Y hay muchos bienes de parte de Dios para nosotros. Pero nos pide a nosotros que hagamos el bien ese, el que más te cuesta negarte, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a ver cumplida el propósito y la providencia de Dios para nosotros, para que gocemos de esta vida cristiana. Mira, hay muchos cristianos tristes, tristes, tristes. Pero eso les ha causado, y tristes y frustrados. Les ha causado esa frustración porque no quieren hacer el bien que Dios les pide que hagan. No gozan de los beneficios de Dios porque no hacen el bien que Dios les pide que hagan. Y ese es el creyente frustrado, el creyente que no mira la gloria de Dios, el creyente que no ve el respaldo de Dios, el creyente que dice, ay Dios,
por gusto. Yo estoy sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. Qué raro, dice un creyente que está obedeciendo a Dios. Si la vida cristiana no es para morirnos en esa desgracia, la vida cristiana es para ver la gloria de Dios en uno y reposar y dormir en paz y vivir en paz y gozo y plenitud y Dios peleando por nosotros. Entonces, otros creyentes no miran eso. A mí me dijo alguien, yo no veo nada de eso. ¿Y por qué no ve eso? Porque no está haciendo el bien que Dios le pide que haga. O sea, no se quiere someter a la palabra de Dios. Y todo le sale mal. No le abunda la vida. Todo le sale mal. Y aunque esté en Cristo, y aunque vaya a la iglesia, y aunque tenga la Biblia, y aún hasta que predique, no le sale bien nada. Porque no quiere someterse a la palabra de Dios que le dice, va a hacer esto. Para la Agar no era fácil irse a someter a la Sara. A saber si cuando llegó él le empezó a decir, vos aquí venís. Pero el Señor le dijo, sométete, no digas nada, callada ahí, ¿verdad? No era fácil, pero eso fue el único consejo que Dios le dio a Agar. Hacete ese bien y vas a recibir el bien mío, aunque no te guste. Entonces este es el gran remedio, ¿verdad?, para gozar del bien del Señor, sometidos a Dios, obedientes a Dios. Y eso es la forma del creyente que debe de adoptar para encontrar todos los beneficios que Dios tiene. Todos los beneficios que Dios ofrece. Y hay una lista, ¿verdad? Hasta prosperidad a Dios. Ser bien, ¿verdad? Dice, todo lo que hagas va a prosperar. Pero hagamos el bien. Y el bien no es andar ayudando a los pobres, ni llevándole víveres. Eso cualquiera lo hace. Ahí no están los de la Cruz Roja, pues. Los cuerpos de salvamento. Ese no es un bien. Un bien es el que Dios nos pide, que es el que nosotros no queremos hacer. Ese es el bien que Dios nos pide. El que nosotros no queremos hacer. Si yo le digo a alguien, digamos a una mujer que divorciada, que está amargada con el hombre que tuvo, le digo, mire, llévele estos víveres a una señora. Pero también llévele, vaya donde su esposo y lo perdona y le dice que no siente nada. Prefiere ir a dejar los víveres. Entonces ese bien fácil hacerlo. Pero ir a perdonar al exmarido, y si le dice Dios, y cuidarle los hijos del nuevo matrimonio. No, eso yo no lo haría. Y si Dios le dice, ese es el bien. Entonces recibiremos el bien de Dios y el disfrute de la vida cristiana. Así que atendamos pues este llamado de Dios a hacer el bien para que recibamos el bien de Dios en nosotros. Vamos a orar para que Dios nos ayude a hacer ese bien tan difícil, pero que podemos hacerlo en el nombre del Señor.